Cordial saludo, mi nombre es Melissa Sinisterra, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El programa que estoy es sobre la sociología. La tarea que estaré dando es la tarea número 2, de la división del trabajo y diferenciación social. Primeramente pasaremos a hablar sobre la concepción de Emily Durkheim, sobre la división del trabajo. Este autor se concentra en la polémica entre el individualismo utilitarista y de los economistas, políticos y filósofos ingleses. Además, contra la corriente de pensamiento que procede de Comte, que acentuaba el valor que tiene para la perpetuación del orden social un consenso moral firme y determinado, debido a que lo consideraba apropiado para el análisis de los tipos tradicionales de sociedad. Aunque su principal afirmación sobre la división del trabajo es que la moderna y compleja sociedad no tiene inevitable la desintegración. También su principal afirmación sobre la división del trabajo es que la sociedad moderna y compleja no tienden inevitable a la desintegración. La condición normal de la división del trabajo es la estabilidad orgánica. También nos plantea Emily Durkheim, plantea dos tipos de solidaridad. Los tipos de solidaridad son solidaridad mecánica, solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica tiene una estructura agradada o sementaria y se compone de grupos políticos familiares que son muy semejantes entre sí por un conjunto de creencias y sentimientos compartido por todos los miembros de la sociedad y no hay muchas posibilidades de diferenciación social y existe el desalojo del derecho represivo por el restitutivo. En la solidaridad orgánica, parte de la interdependencia de la división del trabajo, donde es la base principal de la cohesión y sociedad. Esta no presupone identidad, sino diferencia entre las creencias y acciones de los distintos individuos y el crecimiento de esta solidaridad y de la división del trabajo, unida con el avance del individualismo. También podemos decir que Durkheim reconoce que el conflicto de las clases hace entre el capital y el trabajo asalariado, que acompañada la división del trabajo que se sigue de la industrialización, por tanto, es engañoso. Se supone que este conflicto es propio de la división del trabajo, sino que más bien sigue del hecho de la división de las funciones económicas que no dejado atrás el desarrollo de la reglamentación moral apropiado. Hoy estaré hablando también sobre concepción de Karl Marx. El concepto de alineación es la columna principal de la crítica que hace Marx del capitalismo. Marx insiste en que las casualidades, motivos y necesidades humanas son productos del desarrollo social. También critica que la economía política, el egoísmo como el fundamento de una teoría del orden social. Considera no existe ninguna base social en el hombre que de pie a un antagonismo implícito entre hombres y sociedad.
Para Marx, el individuo de la sociedad civil no es comparable con el átomo debido a que éste no tiene necesidad y es autosuficiencia. Aquí estaré dando en los conceptos de alineación. En el concepto de alineación, la alineación del obrero de su producto y alineación en el proceso laboral, que tiene dos alineamientos. La primera es expresar el hecho de que la organización de las relaciones productivas establece un sistema clasista que apoya el predominio de explotador de una clase por otra. En la segunda, expresa la especialización profesional como la fuente de la fragmentación del trabajo en tareas rutinarias no exigentes. Podemos decir que ambas son parte constitutiva de la división del trabajo. También la división del trabajo es la expresión económica del carácter social del trabajo dentro de la enajenación. En el análisis que hace Marx sobre la expresión de la división del trabajo, tiene como tema principal la expropiación del trabajador de sus medios de producción y es la condición más esencial para que aparezca la sociedad burguesa. También para Marx, trascender el sistema clasista de la sociedad burguesa permite el desarrollo de una sociedad en la que se transforma radicalmente la actual división del trabajo. Le estaré hablando de la semejanza de Durkheim y Marx. Tanto Durkheim como Marx recuperan como parte esencial la naturaleza histórica del hombre. Para ambos, el impuesto hacia una prosperidad económica individual es creación de la sociedad moderna. Tanto Durkheim como Marx insistían de que las cualidades, motivos y necesidades humanas son producto del desarrollo social. Ambos perciben un defecto en la teoría de la economía que es considerar el egoísmo como el fundamento de una teoría del orden social. Estaré hablando sobre la diferencia. La diferencia de Durkheim afirma que la personalidad individual recibe un influjo abrumador por parte de las características de la forma de sociedad en que vive y dentro del cual está socializado. Marx no adopta un modelo psicológico, sino que en su concepto no existe en el hombre ninguna base social que dé pie al antagonismo implícito entre hombres y sociedad. Durkheim considera el conflicto de clases no nos da la base para la reestructuración revolucionaria de la sociedad, sino que es síntoma de la diferencia en la coordinación moral de los distintos grupos profesionales. Marx se interesa profundamente por la alineación en la división obligada del trabajo que tiene que consumarse por medio de la reglamentación del mercado, a lo cual Durkheim se opone diciendo que la causa principal de la crisis es el progresivo predominio de las relaciones económicas
consecuencia de la destrucción de las instituciones tradicionales, que fueron la columna moral de las anteriores formas de sociedad. Presuposiciones teóricas. La teoría colectiva racionales. Las estructuras colectivas se describen como si fueran externas a los individuos en un sentido material. Estas estructuras controlan a los actores desde fuera, lo hacen disponiendo de sanciones punitivas y recompensas positivas. En cierto modo, Marx y la teoría utilitarista. La teoría colectiva, no racionales, colectivas, normativas. Percibe que los actores pueden ser guiados por los ideales y la emoción, situados dentro y no fuera. Esta estructura extra-individual internalizada con el proceso de socialización. La abolición individual se convierte en parte del orden social y la vida social. Implica negociaciones entre un yo social y en el mundo social, individuo socializado por los sistemas culturales. En esta tradición se inscribe la perspectiva de Durkheim. Ejemplo de Karl Marx. Es la empresa Ford, que es una empresa multinacional de origen estadounidense que se especializa en la industria automotriz. Ejemplo de Emile Durkheim. Es la división del trabajo que se presenta en el hogar debido a que se mira como un espacio para mujeres, las cuales obtienen un sentido más biológico y un carácter moral, por así decir, en el sentido de maternidad, por así decir, en el sentido de maternidad. Muchas gracias por su atención. Emily Durkheim, muchas gracias por todos. Espero le haya entendido un poco. Y gracias por su atención.